Extracto del libro Traidor, Sangre para el Dios de la Sangre, el enfrentamiento entre Angron, Lorgar y Guilliman. Este vídeo llega gracias a Daniel, gracias por el apoyo. Dramatis Personae. Lorgar buscó la fuente de la interrupción discordante y la respuesta le llegó de inmediato, porque la respuesta estaba detrás de él. La respuesta estaba en el otro extremo de la calle, vestida de azul y manchado de sangre. Empezó a correr hacia él, gritando su nombre, y Lorgar supo con certeza fría la razón por la que la canción se había desentonado tan catastróficamente. Era el destino riéndose de él. El semidios en oro y azul tenía la ventaja de 2 armas, pero el Crozius de Lorgar le daba un alcance que su hermano no tenía. Cuando chocaron, no hubo un intercambio furioso de golpes frenéticos, ni hubo discursos melodramáticos de venganza declarada. Los 2 primarcas chocaron, puños de combate contra masa de guerra. Sus guerreros se mataron entre sí en torno a los 2, y ningún primarca dedicó a sus hijos ni un vistazo. Estás arruinando la canción, no deberías estar aquí. Y Robut Guilliman, señor de la 13ª Legión, permaneció con los ojos maduros por el odio. Y sin embargo aquí estoy. Los hermanos se batieron en duelo en la calle de piedra, sus botas levantando nubes de polvo alcalino. Eran 2 hombres que se despreciaban mutuamente, luchando por poner fin a la vida del otro. En los ojos de Guilliman, Lorgar vio una cantidad inmensa del más puro odio insondable. Un odio no nacido a partir de una acción y un evento, sino un caldero químico de emociones lo suficientemente fuerte como para torcer incluso al más tranquilo semidios, el más íntegro del imperio. La ira estallaba en sus ojos, por supuesto. Más que ira, era rabia. La frustración la viciaba aún más. La desesperación de no entender por qué estaba ocurriendo esto, y la fiereza de quien aún cree que podría encontrar una manera de detenerlo. El dolor, de alguna manera, ver el dolor en los ojos de Guilliman fue lo peor de todo, pues también envenenó la mezcla y la hizo rancia. Esta no era la rabia pura de Corax en los campos de la muerte, la furia de un hermano traicionado. Esta furia estaba saturada de algo mucho más duro y mucho más complejo. Era el dolor de un constructor, un arquitecto, un hijo leal que había hecho todo lo que se esperó alguna vez de él, y había visto el trabajo de su vida muerto en una inútil, absurda espuria. Lorgar conocía ese sentimiento, conocido desde que él se arrodilló en las cenizas de la ciudad perfecta, una ciudad destruida por la flota de Guilliman por orden del emperador. Por primera vez en todos los años tremendamente dispares de sus vidas, Lorgar Aureliano y Robut Guilliman conectaron como iguales. Para su sorpresa, pues el choque le dejó la sangre helada, Lorgar se sintió avergonzado. En la cara de su hermano, finalmente vio un odio real, y en ese momento aprendió una lección que le había eludido todas estas décadas. Guilliman nunca lo había odiado antes. Guilliman no le había odiado, no hasta ahora. Esto era odio. Este era un odio merecido, y era un odio que vería a Lorgar muerto, con la canción sin terminar, y el falso emperador aún entronizado a la cabeza de un imperio que, en su ignorancia, no merecía liderar. El portador de la palabra sintió una ardiente necesidad repentina de explicarlo todo, justificarse a sí mismo, decir cómo todo esto era necesario, todo ello, para iluminar a la humanidad. La rebelión, la guerra, la herejía, la verdad de la realidad era desagradable, pero tenía que ser contada. Los dioses eran reales y necesitaban al hombre. Entre bloqueos de los golpes de martillo rítmicos de los puños de su hermano, Lorgar comenzó a maldecir a la canción de la disformidad por distraerlo. Cada campanada de sus Crozius contra los puños de Guilliman vibraba desentonada, confundiendo el crescendo cuando se suponía que debía estar aumentando. Ambos primarcas lucharon sin atender a sus guerreros, sus movimientos divinos un borrón inconcebible para los astartes peleando a su alrededor. Aquí había un registro muy mítico por el que el orden de rememorador terrano se había fundado para documentar, ya que 2 de los hijos del emperador cruzaban armas en recreación de esas leyendas tan antiguas. Aquiles, destructor de la ciudad fortaleza de Troya, o Goliat, gigante de la tribu filistea. Ninguno había imaginado que los héroes de esta nueva era combatirían en un campo contra el otro, ni podían haber previsto las fuentes de pesar entre ellos. ¡Calz! La palabra era un arma. Guilliman la respiraba, infestando con el mismo odio coloreando sus ojos. Hursa, Calas, aterrizaje de Corum, Erez 5, Quilcama, Taikor, armatura. Lorgar esquivó otro golpe,
haciendo girar su Crozius en una réplica pesada. Gilliman la bloqueó tan fácilmente como Lorgar había bloqueado su golpe anterior. Sus acometidas resonaron en la batalla como las campanas del templo llaman a los fieles a rezar. ¡Calth!, dijo Gilliman de nuevo. No respondes a lo que tu legión ha hecho a través de los 500 mundos. Lorgar se mordió la lengua. Todo había cambiado después de Istvan. En las primeras horas después de la masacre, mientras se había sentado solo y dejado que la herida por las garras de Corax sangrase, sintió el cambio de destino tras el velo. Incluso en sus momentos menos humildes, ansió enfrentarse a Corax de nuevo. Las cosas no podrían jugar perfectamente en favor del Señor de los Cuervos la próxima vez. De eso, Lorgar estaba seguro. ¡La marca de Calth! Gilliman hizo del título en una acusación. Gilliman chocó sus manos, agarrando la maza que caía con un áspero gemido de protesta de los campos de energía. Sosteniéndola, miró más allá de sus armas, en dirección a los ojos de su hermano. Mírame, mira mi cara. ¿Ves la marca de Calth? La única diferencia entre el Gilliman de ahora y el Gilliman que estuvo en el polvo de la monarquía era una ramificación de venas oscuras a lo largo de la garganta y las mejillas del primarca, apenas perceptible para cualquiera salvo aquellos que lo conocieran bien. Exposición al vacío. El ultramarín se negó a soltar el arma. Exposición al vacío cuando mataste uno de mis mundos y la flota sobre su cielo. Lorgar no le devolvió la acusación con palabras duras. Sacudió la cabeza, enfrentando su fuerza contra la de su hermano. La sonrisa estadista de Gilliman se dibujó en su rostro. Has cambiado. Lorgar gruñó ante la acusación de su hermano. Eso me dice todo el mundo. Esta vez fue Lorgar quien se destrabó. Liberó su Illuminarum y sufrió un puñetazo en el esternón por asumir el riesgo. El golpe sacó todo el aliento de su cuerpo, quebrando la coraza, y lo dejó con una sonrisa sangrienta de justicia poética. Había roto la coraza de su hermano en la ciudad perfecta, y ahora éste le devolvía el favor. El destino realmente se estaba riendo de él. Primera sangre para mí. La compasión en su voz fue ácido en los oídos de Lorgar. Intentó hablar, trató de respirar, y no pudo hacer ninguna de las dos. La canción nunca había sonado más errática. Las manos de Gilliman escarbaron y se deslizaron por su armadura, en busca de una apertura para terminar la pelea rápidamente. Lorgar le repelió con una explosión dirigida de telequinesis débil y vacilante, pero fue lo suficiente como para apartar a su hermano impresionado. La masa llegó después, su campo de energía convertido en una tormenta de rayos cuando Lorgar golpeó en el costado de la cabeza de Gilliman con la fuerza de una bala de cañón. El crack resultante no tuvo nada que envidiar a un trueno. Ahí tienes tu marca de Calth, replicó Lorgar, retrocediendo para recuperar el aliento. El aire le cortaba dentro y fuera de sus pulmones. Podía saborear su sangre, pues el golpe de Gilliman había roto algo dentro de él. Varias costillas, por lo menos, y probablemente algo más vital. Inhaló un suspiro, y exhaló al tiempo que manó sangre en la parte delantera de su armadura. Ambos primarcas se enfrentaron bajo el cielo gris, uno con hemorragias internas, el otro con la mitad de su rostro perdido en láminas de sangre de una fractura de cráneo. Disfruta de la cicatriz. Lorgar luchó por sonreír. Estará contigo hasta el día de tu muerte. Lorgar abrió los brazos. ¿Por qué me persigues, Robut? ¿Por qué? Tu flota caerá contra la Trisayón y morirás aquí. Hay una diferencia entre la confianza y la arrogancia canalla. El portador de la palabra escupió sangre otra vez. ¿Pero por qué? ¿Por qué venir de todas formas? ¡Coraje! Gilliman acechó hacia adelante. ¡Coraje y honor, Lorgar! Dos virtudes que nunca has conocido. Ambos primarcas se trasladaron al oeste, luchando en cada centímetro del camino, participando en batallas campales como los ultramarines, que también se retiraron antes de su llegada. De todos sus títulos, dados en la gloria o ganado por la infamia, el que Angron más despreciaba era ser nombrado el Ángel Rojo. El Imperio ya tenía el Ángel de Sanguinius, y Angron no tenía ningún deseo de imitar al mutante vidente que comandaba la 9ª Legión. A pesar de sus defectos, él era su propio hombre, y se enorgullecía de ello por encima de todo lo demás. Cuando el devorador de mundos irrumpió en las filas de los ultramarines, su armadura era una ruina destrozada, y sus 2 espadas sierra escupían trocitos de ceramita desgarrada y sangre derramada. Después de horas en la aglomeración de las líneas del frente, Angron estaba enyesado con la sangre de los muertos, más que manchado de sangre, estaba sumergido. El devorador de mundos se lanzó contra Gilliman, con el rostro arruinado en una reminiscencia perfecta de un ángel perdido en el odio asesino. Lorgar y Robut se volvieron en el mismo momento. Uno de ellos para enfrentarse con esta nueva amenaza,
el otro para darle la bienvenida. El aliento de Lorgar quedó atrapado en su garganta, no porque estuviera agotado, que lo estaba, y no porque sintiera aliviado al ver a Angron salir del punto muerto, aunque también lo estaba. Contuvo el aliento mientras su corazón comenzó a golpear en un feroz trueno, sintonizándose con la canción de la disformidad a la perfección una vez más. Los dos primarcas cayeron en un perfecto duelo exactamente donde Lorgar y Guilliman habían abandonado el suyo. Lorgar apenas podía respirar mientras la canción se reajustaba en su mente. Aquí, pensó Lorgar, Roboute no destruiría la canción. Formaba parte del crescendo. Con dos primarcas en su contra, Guilliman era lo suficientemente astuto como para retroceder y poner cuanta tierra de por medio quisiera. Vosotros dos, los miró con los ojos cargados de juicio. Mis hermanos, ¿en qué espectáculo tan lamentable os habéis convertido? Traidores, herejes, no mejores que las culturas rebeldes que hemos borrado durante los últimos 200 años. ¿No habéis aprendido nada? Ninguno de los dos. Siempre el profesor, dijo Lorgar, y había admiración en su sonrisa. Me duele que esto sea necesario, Roboute. Guilliman no le hizo caso, apuntando un guantelete a Angron. Ya he oído las herejías insidiosas de Lorgar. ¿Qué te hizo caer, hermano? ¿Acaso la máquina en tu cráneo finalmente remodeló tu lealtad en locura? Me dejan soñar. Me dan la paz. ¿Qué sabes tú de luchar, el hijo perfecto? ¿Cuándo has luchado contra la mutilación de tu mente? ¿Cuándo has tenido que hacer otra cosa que contar sometimientos y pulir tu armadura? Infantil, señaló a la ciudad moribunda ardiendo. ¿Realmente se reduce a esto? Tan lamentablemente infantil. ¿Infantil? La gente de tu mundo te llaman el grande. Los míos me llaman esclavo. ¿Quién de nosotros se posó en un paraíso de la civilización para ser criados por un padre adoptivo, Roboute? ¿A cuál le fueron dados ejércitos para que los mandara después de formarse en los salones de los altos señores macrayianos? ¿Quién de nosotros heredó un reino fuerte y culto? Angron escupió saliva sanguinolenta mientras barbotó las palabras. ¿Y cuál de los dos tenía que levantarse contra un reino con nada más que una horda de esclavos muertos de hambre? ¿Quién de nosotros era un niño esclavizado en un mundo de monstruos, con cuchillas de corte tallando su cerebro? Los dos primarcas chocaron de nuevo. Los guanteletes de Guilliman deberían haber desviado fácilmente las espadas sierra de Angron, pero la fuerza del devorador de mundos hizo retroceder a su hermano paso a paso. Los dientes sierra salieron disparados de las armas con tanto entusiasmo como la saliva de la boca sin labios de Angron. Escucha a tus miserables vestidos de azul gritando ¡Coraje y honor! ¡Coraje y honor! ¡Coraje y honor! ¿Sabes el significado de esas palabras? Coraje es la lucha contra el reino que esclaviza, sin importar que sus ejércitos eclipsen al tuyo por 10.000 a 1. No sabes nada de coraje. Honor es resistirse a un tirano cuando todos los demás maman y engordan con la hipocresía que les da de comer. ¡No sabes nada del honor! Guilliman le rechazó, obligado a retroceder aún más por la tormenta de golpes de Angron. Sigues siendo un esclavo, Angron, esclavizado por tu pasado, ciego hacia el futuro. Demasiado odio para aprender, demasiado rencoroso para prosperar. El ultramarín finalmente aterrizó un golpe de refilón, golpeando con el puño en el peto de Angron. La cadena de cráneos de Deshelika se hizo añicos, lanzando fragmentos de hueso a través de la dispersión de la suciedad. Guilliman retrocedió de nuevo, aplastando los restos de un cráneo con la bota. Angron lo vio, y se arrojó a su hermano. Aunque no podía saberlo, el sonido de su grito se mezcló perfectamente con la gran canción. Lorgar también lo vio. En el momento en que la bota de Guilliman rompió el cráneo, sintió hervir la disformidad detrás del velo. Guilliman había estado conteniendo a los dos primarcas, hasta que Lorgar cesó su ataque y comenzó su canto dolorosamente resonante. Angron y Roboute seguían luchando, con el señor de los ultramarines cediendo terreno cada vez que Angron conectaba un golpe. Guilliman no tenía esperanzas de ganar. Angron hundió su espada sierra bajo la coraza de Lord Guilliman, una puñalada superficial, pero eficaz. El ultramarine aplastó la espada empalada con un puño y se tambaleó hacia atrás, sangrando con profusión. El canto alienígena de Lorgar continuó sin disminuir. A pesar de la aurora tibia, el cielo estaba volviéndose poco a poco más oscuro. Lorgar levantó la cabeza para hacer frente al cielo rasgado, llorando. La lluvia de sangre le cubrió por completo, calentando su piel, llenando su boca. No dejó de cantar, enunciando los verdaderos nombres de innumerables nonatos en una corriente sin aliento, exigiendo ligar sus energías a su voluntad. Este era el juego de los 4 dioses.
pero carecían de la presencia corpórea para llevar a cabo sus diseños en el reino material. La metafísica era un maestro cruel, incluso para los poderes detrás de todo. Un haz de luz solar proyectó su luminiscencia envenenada en Angron y Guilliman. Sombras alargadas nacieron de cada guerrero, cada edificio y tanque, retorciéndose en imágenes parpadeantes de siluetas humanas tratando de alcanzarles. Los gritos venían de todas partes. Cada sombra en toda la ciudad se lamentaba bajo la lluvia de sangre. Bailaban como humo y fuego, gateando y retosando en su hambre para llegar al devorador de los mundos. El mismo Angron que todavía luchaba contra Guilliman, de pie encima del ultramarín de rodillas. ¿Se habría dado cuenta de la tormenta de sangre brotando del cielo en un torrente rojo? Ráfagas relampaguearon de los guanteletes de Robut mientras trataba de protegerse de un golpe tras otro. Pero era golpeado. Estaba acorralado. Las heridas lo pintaban con una paleta de derrota orgullosa. Incluso ahora, sus guerreros estaban luchando para recuperarle. Angron no parecía mucho mejor. Era un icono de majestad mutilada, de grandes rasgones y cortes marcando su carne por los nudillos de los guanteletes de Guilliman. Ahora. Tiene que ser ahora. Lorgar enfocó su concentración en forma triunfal de su hermano mutilado, pidiendo a los nonatos a responder en especie. Cerró los músculos de Angron, prendiendo fuego a la sinapsis en su cerebro. Le robó la posibilidad de un golpe de gracia, lo que alimentó la ira del devorador de mundos aún más. Perdóname. Traté de decirte. Todos nosotros bailamos al son de la disformidad, incluso tú, Angron. Esta vez, Guilliman en lugar de Rus se apartó de su verdugo, un devorador de mundos envuelto en convulsiones frenéticas, arañándose la ruina de su cara y pecho. Se estaba desgarrando su armadura y carne, arrancándola en puñados, gritando un sonido que ningún ser vivo debía ser capaz de hacer. La carne y los huesos, la sangre y el alma, su cuerpo vibraba con el ritmo de la marea disforme. Los primeros espasmos sacudieron su camino a través de los tendones de Angron, convirtiendo la sangre en mercurio, para luego ser lava y por último fuego sagrado. Sus gritos de rabia frustrada se dejaron llevar por una agonía más allá de la comprensión. Su cuerpo comenzó a rasgarse, crecer, erguirse. Perfeccionamiento, después de una vida de tortura. Lorgar se quedó mirando la agonía de su hermano con alegría inocente. Siempre fuiste el conducto, pues nadie odia de la forma en que lo haces, con la misma fuerza insondable. Nadie más lo siente, tanto dolor, dañado por las traiciones de una vida. Tenías que ser tú, en el momento más profundo de rabia y dolor. No podía haber otro conducto. Guilliman estaba escapando a las falanges desafiantes de sus hijos, retirándose con una cohesión envidiable a medida que penetraron por las calles inundadas. Lorgar vio la expresión de asombro desagradable en el rostro de su hermano mientras el ultramarine herido miraba a Angron desde lo alto de la montaña de hijos muertos de las 3 líneas de sangre. La 13ª Legión combatía incluso en retirada. Gracias por llegar al final y comentar.